Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro encuentro de presentación de libros de la UNI, la Universidad Obrera de Razón y Revolución. Mi nombre es Guido y bueno, como los que ya nos vienen siguiendo conocen y bueno, para los nuevos, los invitados nuevos que tenemos les cuento, la UNI es una propuesta de Razón y Revolución, consiste en una serie de 17 libros que abordan distintas temáticas de la realidad nacional e internacional, tanto en la actualidad como en clave histórica, con el objeto de hacerlas asequibles a un público en general. Como yo siempre digo, desde un albañil a un docente, sin desmerecer a nadie. Simplemente somos conscientes de las limitaciones materiales, temporales, que la mayoría de los trabajadores tenemos para formarnos y consideramos que es indispensable que la mayor cantidad de gente posible se forme en la mayor cantidad de temáticas posibles, en especial en las que tienen relevancia en lo que es la vida y los pesares de la clase trabajadora argentina. Me gusta siempre mostrarles, este es el librito que vamos a presentar hoy, son muy chiquitos, tienen todos 32 páginas. Bueno, si están interesados en adquirirlos, escríbanos a cualquiera de nuestra presencia en redes sociales. Bien, bueno, como recién les mostré, hoy vamos a estar presentando ¿Qué pasó en los 70? De Guido Lisandrello. Bueno, ya hemos abordado en otros libros, de distintos ángulos este periodo histórico. Si los que nos siguieron desde el principio, si mal no recuerdan, la primera presentación fue del Cordobazo, de Yanina Arari. También la última o penúltima presentación fue el proceso militar, que fue el proceso militar de Gonzalo Sanservino. Y hoy vamos a tocar qué pasó en los 70, digamos, que podríamos decir que es la antesala de lo que tocamos después con mayor profundidad en el proceso militar. Pero bueno, son todos libros, digamos, que de distintos ángulos estudian este momento tan importante, tan trascendente de la vida argentina, de la vida nacional. Bien, último aviso parroquial, nosotros buscamos que haya la máxima participación, así que todos los comentarios, preguntas, dudas que tengan, no duden y por favor déjenlo abajo en la cajita en Facebook, que luego de la presentación, que lo voy a dejar ahí solo, pobre, vamos a abrir a ronda de preguntas y debate y bueno, va a estar la oportunidad de que todos, digamos, participen, se saquen sus dudas, hagan acotaciones, comentarios, preguntas, etc. Bien, así que bueno, sin más, acá lo subo al compañero tocayo Guido. Guido, ¿Qué tal, ¿cómo Guido? estás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Vos cómo estás? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, ya ha sido presente, perdón, me olvidé, siempre uno de los más importantes, así que bueno, va a ser embarazoso, voy a presentarlo a él personalmente ya estando acá. Guido Lisandrello es licenciado en Historia por la UBA, doctorado en la misma casa de estudios, trabaja en CONICET, es docente de la UBA. Bueno, su área de especialización es lucha de clases en los 70. Es militante de Razón y Revolución en varios frentes. Así que bueno, sin más, yo te cedo el piso y luego nos reencontramos para la ronda de preguntas y debate. Dale, Dale, gracias. Guido, genial. Gracias por la presentación. Bueno, como vos decías, Guido, recién, en esta serie de presentaciones de la UNI, ya se presentaron, relacionado con la década del 70, el libro de Yanina Arari sobre el Cordobazo, el de Gonzalo Sanservino sobre el proceso militar, y en realidad esos dos libros son los que le ponen límite a lo que lo que tratamos de explicar en este libro que pasó en los 70 que hoy presentamos. Es decir, ese proceso que se abre con el Cordobazo, es decir, que se abre con una movilización de masas y que va a terminar en el 76 con el golpe militar del proceso de reorganización nacional, que va a significar el cierre a sangre y fuego de ese proceso iniciado casi 7 años antes. Eso es el proceso sobre el que nos vamos a concentrar en el que nos centramos en este libro, que nos vamos a tratar de explicar en líneas generales en esta presentación. Como todo libro de la UNI, nosotros en estos pequeños tomos lo que buscamos es discutir algunas ideas del sentido común, es decir, algunas ideas que la clase dominante pone en la cabeza de todos los trabajadores y trabajadoras, de los explotados, y vamos a tratar de desmontar esas ideas del sentido común. En el caso de los 70,
en general aparece siempre como una época marcada por la violencia, y en particular por la violencia armada. Basta uno con ver los diferentes libros que se han editado sobre los 70, que se ha escrito mucho desde lo testimonial, mucho desde lo periodístico, no tanto desde el ámbito científico, pero se ha escrito mucho, hay mucha bibliografía, y en general cuando uno lo mira, siempre la cuestión aparece ligada a los 70 con la violencia. Uno puede pensar, por ejemplo, el libro de Marcelo Larraqui, Los 70, una década violenta, el Círculo Militar tiene libros en el mismo sentido. Siempre aparece la década atada al proceso de la violencia, en particular, como decía, de la violencia armada, que es un fenómeno mucho más específico. Y esa es la imagen común que se ha construido sobre los 70. Obviamente, para hacer una idea de sentido común y para que una idea que no refleja por completo la realidad sea creíble, si para que una mentira sea creíble, tiene que recoger algo de verdad. Y efectivamente en los 70 hay organizaciones armadas que tienen un crecimiento muy significativo, que desarrollan aparatos militares muy, muy importantes y que desarrollan acciones armadas de gran envergadura, de secuestro de grandes empresarios, copamientos de regimientos, es decir, hay un componente armado, pero lo que tenemos que pensar nosotros es cuál es el elemento que le da la tónica general a la década, y eso no pasa tanto por la cuestión armada, sino que por un elemento que nosotros tratamos de explicar a lo largo del libro, que es el desarrollo de un proceso revolucionario en la Argentina. Un proceso revolucionario que se inicia, como decía, en el Cordobazo, que va a tener después su cierre en marzo del 76, y que la nota característica de esa etapa es el desarrollo, el crecimiento y la conversión de las organizaciones de izquierda, en particular de la izquierda revolucionaria, y de los sectores más avanzados del movimiento obrero, en los protagonistas de la etapa. Ese es el elemento característico de los 70, y eso es lo que vamos a tratar de explicar acá, que en esta década a lo que asistimos es a un proceso revolucionario. Fue el momento más avanzado de la lucha de clases en la Argentina, en la cual la revolución estuvo en el horizonte cercano, que no quiere decir que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, pero sí que había un proceso que contenía la potencia de desarrollar la revolución socialista en la Argentina. Para comenzar, ya entrando en tema, y relacionado a esto que decía de que lo que buscamos combatir son las ideas del sentido común, parece que lo primero que hay que tratar de explicar es qué no pasó en los 70. ¿Qué significa decir qué no pasó en los 70? Es decir, tomar las explicaciones que están circulando sobre los 70 y evaluar si efectivamente dan cuenta de lo que aconteció en esa etapa o no. Hay tres grandes relatos sobre los 70. Uno es la teoría de los dos demonios, después la idea de la guerra contra la subversión y finalmente la idea del terrorismo de Estado. Son tres explicaciones diferentes que provienen de diferentes sectores sociales, que surgen de diferentes espectros políticos, pero que intentan dar una explicación de lo acontecido en los 70, que a mi juicio tienen una serie de problemas, en muchos casos comunes a las tres explicaciones, y que ninguna da cuenta de la verdadera naturaleza social de los 70. La teoría de los dos demonios es bastante conocida, es la que surge en la transición de la dictadura a la democracia, de la mano del alfonsinismo, el alfonsinismo que asume con el juicio a las juntas militares, a las cabezas de las juntas militares, no avanza mucho más de eso, a las cúpulas guerrilleras también, y que después pone en pie la CONADEP, es la Comisión de Investigación de las Desapariciones en la Argentina. Esta teoría lo que trata de explicar es que en los 70 se dio un enfrentamiento entre dos aparatos armados. De un lado los militares, del otro lado la guerrilla, y son dos aparatos militares que se enfrentaron entre sí y la sociedad permaneció completamente ajena a todo ese enfrentamiento. Es decir, la sociedad parece como espectadora. Justamente por eso es que cuando uno ve, por ejemplo, el informe de la CONADEP, se encuentra con que los desaparecidos son expropiados de
de su identidad política. Los desaparecidos no son militantes, sino que aparecen como víctimas. Tenemos datos, en la CONADEP se recogen datos de profesión, edad, etcétera, para dar un perfil socioeconómico del desaparecido, pero no aparece el desaparecido como militante político, porque justamente está ligado a esta idea de que fue un proceso en el que se enfrentaron dos aparatos militares y el grueso de la sociedad permaneció expectante. Por fuera de eso, en todo caso, fue víctima. Lo que tiene como problema esta explicación es que es completamente antisocial. Es decir, acá no hay un proceso social de enfrentamientos, sino lo que aparece es una banda de locos sueltos, la ultraderecha, los militares, y una otra banda de locos sueltos, que es la ultraizquierda. Y se enfrentan entre sí, pero no hay un proceso social. Esto aparece muy claro en el prólogo que hace Félix Luna al libro de Richard Gillespie, Montonero, Soldado de Perón, que es uno de los primeros libros sobre Montoneros, escrito muy pegado a los 70, donde Félix Luna arranca su prólogo diciendo esto que el lector va a leer es la historia de una locura. Bueno, tiene que ver con eso, con la idea de que no hay un proceso social, sino que hay un proceso completamente irracional de locos que se enfrentan. Esa es la teoría de los dos demonios, que va a tener su pico, digamos, en la década del 80, en el momento de esta transición a la democracia. La otra gran explicación es la que elaboran los círculos militares, es decir, los grupos militares, que se defiende sobre todo con un gran aparato editorial, que es la editorial del Círculo Militar. Es una editorial muy interesante, y que cuando uno quiere entender los 70 tiene que ir a la bibliografía de los militares. Uno tiende cuando quiere estudiar los 70, tiende a estudiar lo que le gusta, es decir, las organizaciones político-militares, las organizaciones de izquierda, ir al movimiento obrero, pero es muy importante estudiar lo que plantea el núcleo duro del enemigo. El Círculo Militar tiene una serie de ediciones muy interesantes que, insisto, sobre las que hay que ir. Y lo que está planteado ahí es que hay una guerra contra la subversión. Y es interesante esta lectura porque, en relación a la teoría de los dos demonios, esta de la guerra contra la subversión, que en principio aparece como más a la derecha, porque nos habla de una guerra contra la subversión, en realidad tiene la virtud de repolitizar el proceso. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen los militares a través de las páginas del Círculo Militar es que se dio una guerra en defensa de la Argentina, reponemos nosotros, en defensa de la Argentina capitalista, de parte de esa amenaza que venía de parte de la subversión. Entonces lo que nos está diciendo esta interpretación es que efectivamente había un proceso social detrás y que había un proceso social profundo, porque lo que estaba en cuestión, lo que había que defender era la Argentina, es decir, que estaba en cuestión el ordenamiento social del país. Entonces, eso repolitiza el proceso. Sigue teniendo un componente antisocial, si se quiere, en la medida que lo plantea como una cuestión completamente ajena al país, en el sentido de que la subversión es la infiltración de Cuba o de la Unión Soviética en el territorio nacional, como esas ideas vienen de afuera, no surgen de las propias contradicciones de la sociedad argentina, sino que vienen de afuera, son importadas. Eso no es real, pero en relación a la tesis de los dos demonios nos da cuenta, incluso con el concepto de guerra, de que hay un enfrentamiento social y que tiene que ver con que lo que está en cuestión es la Argentina misma. Y finalmente la teoría del terrorismo de Estado, que es la que en principio aparece como más progre, más a la izquierda, que en general es la defendida de los organismos de parte de los organismos de derechos humanos, del kirchnerismo sobre todo, que recorta los 70, es decir, los 70 aparecen reducidos a la dictadura y después, es decir, del 76 en adelante, y lo que nos dice esta teoría es que el problema es la represión y sobre todo que un grupo de militares tomaron el control del Estado y desde allí ejercieron un genocidio contra la población. ¿Por qué motivo? Bueno, ahí eso va a depender de quién las elabore. Pero en general se habla de que es contra jóvenes con buenos ideales, una cuestión muy genérica, o contra una militancia que luchó contra un capitalismo basado en la especulación y los monopolios.
es decir, contra una forma específica del capitalismo. Esto también tiene un elemento falso muy fuerte, que es esta última cuestión. En realidad lo que se puso en cuestión en los 70 fue la estructura capitalista misma de la Argentina. Obviamente entre todas las organizaciones hay matices, hay algunas más vinculadas a esta línea, hay otras ligadas a la revolución socialista, pero en concreto lo que está en cuestión en la Argentina de los 70 es la estructura capitalista de la Argentina. Entonces, estas tres explicaciones, a nuestro entender, no dan cuenta de la verdadera naturaleza social de lo que aconteció en los 70. No dan cuenta del proceso social. Lo que nosotros defendemos en el libro, y que vamos a tratar de explicar acá muy resumidamente, es que la novedad de los 70 es el desarrollo de un proceso revolucionario de álgidos enfrentamientos sociales en el cual existen fracciones de la clase obrera que empiezan a girar hacia posiciones revolucionarias y empiezan a luchar por el socialismo. Eso es lo que vamos a tratar de explicar acá. Voy a tratar de resumir lo más sucintamente posible el proceso de los 70. Como les decía, en los otros libros vemos los extremos, en este recomponemos el proceso. Y ahí hay que primero partir de explicar que los 70, que se mencionan así como un gran bloque, como si fuera una década entera, en realidad uno podría decir que hay por lo menos 2 décadas del 70. Y que en sentido estricto comienzan en los 60 y terminan en los 80. Así que en realidad lo que sucede es que no coincide el tiempo histórico con el tiempo cronológico. Cuando hablamos de los 70 no nos estamos refiriendo desde el 1 de enero de 1970 al 31 de diciembre del 79. Estamos refiriéndonos a un proceso más acotado. Cuando nos vamos a referir al proceso revolucionario, nos estamos refiriendo a un proceso que empieza en 1969 con el Cordobazo. Los historiadores le ponemos una fecha al proceso, pero es una fecha arbitraria, es decir, no hay una hora y día en el cual empieza el proceso revolucionario, pero sí hay un hecho que es el que abre las puertas. Y que termina en el 76, obviamente con el golpe militar. Del 76 al 83 ya es otro proceso y es, por decirlo de alguna manera, otra década del 70. Nosotros sobre lo que vamos a concentrarnos ahora es en este proceso más acotado del 69 al 76. Vamos a comentar muy brevemente cómo llega la Argentina a 1969. Es importante entender cuál es el telón de fondo de los hechos que vamos a ver ahora. Lo primero que nosotros tenemos es una crisis económica muy fuerte que data de comienzos de la década del 50, así que comienza con el segundo gobierno de Perón, donde ya la economía argentina empieza a mostrar sus límites, que son los límites que tienen que ver con su propia estructura agraria chica y tardía, que es la forma que adopta el capitalismo argentino. Quizás en otra presentación ya va a venir un libro de la UNI sobre esto, en otra presentación se puede ahondar sobre eso. Pero lo que tenemos es que la Argentina choca con límites de su propia estructura, tenemos una crisis económica muy importante que Perón, como buen burgués, va a tratar de resolverla a la manera burguesa, es decir, a través del ajuste. Muchos, los que conocen los primeros gobiernos peronistas, recordarán el Congreso de la Productividad. Bueno, el Congreso de la Productividad es cómo los patrones se enfrentan a este problema, es decir, cómo logramos hacer explotar más a los obreros. Y esa es la forma en la que intentan resolver la crisis. Eso Perón no lo va a lograr. En buena medida, el golpe de Estado que lo derroca tiene que ver con esto. Pero a su vez, los gobiernos que siguen no lo pueden resolver. Y en realidad esta crisis económica, esa crisis del capital, que se perpetúa y que no se puede resolver, se convierte en una crisis de acumulación. Es decir, no estamos en una crisis económica episódica, es decir, coyuntural, que se resuelve en 1 o 2 años, sino que es algo que retorna cíclicamente. Entonces, lo que ya hablamos es que hay una crisis de acumulación del capitalismo mismo. Esta crisis de acumulación, tarde o temprano, se convierte en crisis política. ¿Por qué? Porque, como les decía, obliga a la clase dominante, a la burguesía, a desarrollar políticas de ajuste. Y eso, más temprano que tarde, genera resistencia social, genera movilizaciones y genera enfrentamientos crecientes. Y eso obviamente va desgastando a los gobiernos que tienen que llevar adelante esos programas de ajuste. Estas crisis comienzan primero como una crisis de lo que se llama crisis de gobierno, es decir, una crisis que afecta al personal político que está ejerciendo el gobierno. Es decir, es lo que
se traduce en muchas veces cambios de gabinete, que ahora está muy en tema, cambios de gabinete, incluso salidas de presidentes, cambios de presidentes. Es el personal político el que se va desgastando y tiene que dar un paso al costado. Si ustedes se fijan, entre el 55 y el 76, nosotros tenemos 13 presidentes en la Argentina, que en promedio no duran más de 2 años cada uno. Y estamos hablando de 13 presidentes en un periodo que, en función de la constitución de esa época, que establecía periodo de 6 años, un periodo en el cual debería haber 4 presidentes, y hay 13. Esa crisis de gobierno también se empieza a expresar como una crisis de régimen. Es decir, no solo es el personal político, sino que empieza a aparecer en cuestión la forma en que se ejerce la dominación. Y por eso también vemos que se alteran regímenes democráticos más o menos limitados y regímenes dictatoriales. Es decir, la burguesía va desplegando diferentes regímenes para tratar de encauzar la crisis y no lo logra. Fíjense ustedes que yo decía 13 presidencias, de esas 13 presidencias 6 son democráticas, 7 son dictaduras. Pero la crisis no escala mucho más allá del régimen y se llega al punto de desarrollarse lo que nosotros denominamos una crisis de hegemonía, que es el nivel más profundo de la crisis política. ¿Por qué? Porque lo que se empieza a poner en cuestión ya no es el personal político, ya no es la forma en la que se ejerce la dominación, sino que lo que se empieza a romper y lo que empieza a estar en cuestión es la dominación misma. Uno tiende a pensar la dominación como, que es la forma más inmediata de pensarla, la dominación como violencia. Es decir, la dominación capitalista es el policía que me viene a pegar cuando me movilizo. Son las Fuerzas Armadas saliendo en defensa del Estado. Pero la dominación, la forma más sofisticada y más común de la dominación, es el consenso. Es cuando nosotros mismos, como dominados, creemos en la dominación. Con la metáfora de que la represión es el amo que le da latigazos al esclavo, el consenso y la hegemonía es cuando es el esclavo mismo el que le saca el látigo al amo y se pega solo. Cuando la dominación está consentida porque se cree que es el mejor de los mundos posibles. Esto que normalmente funciona en épocas agudas en las que se combinan estas crisis económicas con crisis políticas, es la que lleva a poner en cuestión la dominación misma y nos empieza a indicar que hay lo que llamamos una crisis orgánica, porque se juntan una crisis de hegemonía con una crisis de acumulación. Y lo que empieza a estar en cuestión misma ya no es el personal político, ya no es el régimen, es la sociedad misma. Ese es, digamos, el telón de fondo en el cual vamos llegando al proceso 69-76. Fíjense que en esta etapa, donde empieza a aparecer en cuestión el ordenamiento de la Argentina, todo el mundo está hablando de revolución, pero no solo las organizaciones de izquierda, que es lo normal que estén usando estas palabras, sino desde la clase dominante aparece el uso de esta palabra. Fíjense que la que derroca a Perón es la Revolución Libertadora. Después el proceso que hable Onganía, Livingston Lanusse, es la Revolución Argentina. Incluso luego, en el 76, ahí ya la palabra desaparece, pero nos hablan de un proceso de reorganización nacional. Es decir, en todos lados todo el mundo está pensando que acá en la Argentina hay que hacer cambio profundo porque así la cosa no camina. Así se llega, digamos, al proceso al 69. Y el 69 en realidad va a ser un punto de salto cualitativo en esta crisis. Porque de esta crisis de hegemonía y esta crisis orgánica va a dar paso a un proceso de características revolucionarias. Ese proceso se abre con el Cordobazo. El Cordobazo en realidad es hijo de toda la política de Onganía. Onganía asume en el 66 con una dictadura de corte franquista. La clase obrera en este momento está en reflujo, es decir, está en una posición defensiva. No quiere decir que no haya huelgas, pero en general las huelgas son para defender derechos y conquistas sociales históricas sobre las cuales el gobierno intenta avanzar, obviamente porque quiere relanzar la acumulación de capital. Hay recortes muy fuertes a la salud, a la educación, hay achicamiento del Estado, que empieza a empujar a la calle, a activarse políticamente a lo que llamamos pequeña burguesía, lo que podríamos decir la clase media,
las capas profesionales, que son las primeras afectadas con el achicamiento del Estado, que es el espacio donde en general se tiende a realizar la pequeña burguesía, y sobre todo en un sector particular, que es el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil sufre ataques muy fuertes que tienen que ver también con conquistas históricas, con el desarme del gobierno tripartito, los aumentos en los comedores, la introducción de exámenes restrictivos en las universidades y hechos represivos muy, muy grandes, muy conocidos, como la Noche de los Bastones Largos, y procesos represivos en todo el interior del país, que en general siempre terminan con el saldo de 1 o 2 estudiantes muertos. El cordobazo es la eclosión de toda esta política que lleva adelante Onganía. El cordobazo, no me quiero referir mucho al cordobazo en sí, porque quienes ya vienen siguiendo estas presentaciones ya lo habrán escuchado en la presentación de Yanina Arari, así que lo voy a tratar de presentar bien resumido. A lo que a nosotros nos importa, a los efectos que a nosotros nos importa el cordobazo, es que es un elemento bisagra en la historia y es el que efectivamente abre el proceso revolucionario. Como ustedes recordarán, el cordobazo empieza como una huelga económica, que empieza primero en Córdoba, que está combinada con movilizaciones estudiantiles que se vienen produciendo en el interior del país en diferentes provincias, Corrientes, Rosario, sobre todo. El movimiento obrero cordobés sale a la calle el 29 de mayo en defensa del sábado inglés, es decir, del derecho a trabajar medio sábado y cobrarlo entero, y contra las quitas zonales, que era una política que había implementado Ilía para fomentar la introducción de la industria en el interior, que implicaba reducción de salarios, para que les fuera más barato a los empresarios radicarse ahí. El movimiento obrero sale a la calle con esas consignas, pero esa huelga económica se convierte rápidamente en una huelga política de masas, que se convierte en la cual tiene lugar un enfrentamiento directo contra el Estado y contra las fuerzas represivas del Estado. Y es lo que nos abre el cordobazo, es un ciclo insurreccional, es decir, un ciclo en el cual la clase obrera hace política en función de sus propios intereses, y hace política con sus propias herramientas. Quiere decir que entra en crisis el reformismo, es decir, la idea según la cual el capitalismo se puede corregir, y entra en crisis los canales tradicionales en los cuales se expresa el reformismo, es decir, a través del Parlamento, a través de los partidos políticos de la burguesía, a través de diferentes canales institucionales. La política empieza a ser hecha por la clase obrera en la calle. Entonces, son momentos extraordinarios en la historia, porque lo normal es que la clase obrera haga política a la manera burguesa, es decir, como ciudadana, yendo a votar cada 2 o 4 años. Esa es la política burguesa. Eso es cuando para los burgueses la política es buena, es decir, cuando tenemos que ir a votar, todos somos ciudadanos, es el día de la democracia, es la fiesta de la democracia. Ahora, cuando la clase obrera empieza a hacer política en la calle, es cuando la política aparece como mala palabra. Este paro está politizado, es decir, la idea de que hay algo espurio. Este es el momento que inaugura el cordobazo, el momento que la clase obrera empieza a hacer política en la calle. Y es importante, sobre todo, que esta tendencia insurreccional que se expresa en Córdoba, y que es histórica en la clase obrera argentina, es decir, la clase obrera argentina tiene grandes hechos insurreccionales en su historia, la Semana Roja, la Semana Trágica, la huelga del 36, es una tendencia recurrente en la clase obrera argentina. Que esta tendencia insurreccional no solo se expresa en Córdoba, sino que empieza a tener dimensiones nacionales. Si ustedes miran en el libro, nosotros reconstruimos un mapa donde se plantea en cada una de las provincias y ciudades en las que hubo un aso. Y básicamente uno puede agarrar casi cualquier localidad y agregarle el aso, y se va a encontrar con que efectivamente en la etapa 69-72, ahora vamos a ver por qué 72, hay diferentes manifestaciones insurreccionales en diferentes provincias, con diferentes intensidades. El cordobazo es la más fuerte en su momento, luego viene el vigorazo, donde hay un componente político más grande, hay una presencia mayor de las organizaciones políticas de izquierda, que no estaba en el 69, e incluso hay asos como el malarguazo,
protagonizados por fracciones de la burguesía que están siendo desalojadas de la producción, producto de la misma dinámica en la que se acumula el capital. Pero lo importante acá entonces es que con el Cordobazo lo que se abre es un proceso insurreccional y se empieza a desarrollar una fuerza social revolucionaria. ¿Qué es una fuerza social? A ver, las revoluciones no se producen en un enfrentamiento en bloque del conjunto de la clase obrera contra el conjunto de la burguesía. En realidad, los enfrentamientos sociales reales se manifiestan como alianzas de diferentes sectores de clase, de fracciones de la clase obrera con fracciones de la pequeña burguesía e incluso con sectores de la burguesía, no en términos de fracciones, pero sí en términos individuales. Los grandes revolucionarios en muchos casos provienen de las filas de la pequeña burguesía y de la burguesía, Lenin, el Che, Mao, etc. ¿No? En líneas generales no provienen de la clase obrera. Pero la fuerza social es eso, es una suerte de alianza entre diferentes fracciones, que no es una alianza, no necesariamente es explícita, pues en general es implícita, pero que comparten el mismo objetivo, que es el enfrentamiento contra el Estado. Eso es lo que caracteriza una fuerza social revolucionaria. Dentro de esa fuerza conviven múltiples partidos políticos de izquierda, incluso de izquierda revolucionaria y de izquierda reformista. Pero esto es lo que se empieza a desarrollar. Y que la nota característica de esto es que sectores minoritarios, pero que van creciendo de la clase obrera, empiezan a girar hacia posiciones revolucionarias. Y sobre esto hay indicadores concretos que nos permiten ver esto y mostrar que no hay una especulación acá, sino que son elementos reales. El primer elemento más claro es el crecimiento de la izquierda. En esta época es donde crecen las organizaciones políticas de izquierda, sobre todo dos organizaciones que van a polarizar al activismo, Montoneros, que viene de lo que sería el terreno de la llamada izquierda peronista, y el PRTERP de la izquierda marxista del guevarismo. Las dos organizaciones armadas, aunque no todas las organizaciones que se van a desarrollar en la etapa son armadas. Estas organizaciones, en su gran mayoría, surgen muy pegadas al proceso. Montoneros se da a conocer el 29 de mayo, es decir, un año exacto después del Cordobazo, con el secuestro de Aramburu. El PRTERP va a lanzar su ejército en la década del 70, a comienzos del 70. Es decir, estamos hablando de organizaciones que tienen poca historia, pero que van a tener un crecimiento espectacular en muy pocos años, para convertirse en verdaderas organizaciones de masas. Cuando estas organizaciones crecen tan rápido y tienen encarnadura real en la clase obrera, eso nos está mostrando, es el síntoma de que hay fracciones de la clase obrera que están sintiéndose identificadas con esas organizaciones, que encuentran que ya los partidos tradicionales no lo representan y que los representan organizaciones que hablan de revolución y que hablan del socialismo. En los tiempos normales, la izquierda son 5 o 6 locos que dicen ideas que a todos les parecen locas. Cuando se producen estos procesos revolucionarios, esos 5 o 6 locos adquieren fuerza de masas y las masas se identifican en estas organizaciones y empiezan a tener encarnadura de masa. Entonces, el loco ya no es el que habla de revolución, sino el loco es el que cree que no hay pie a ninguna transformación en la Argentina. Y el otro elemento que está muy relacionado con la izquierda, que es el surgimiento del clasismo, es decir, desarticulación entre izquierda y clase obrera, que se ve en sindicatos como SICTRAC, CITRAM. Son sindicatos que van a defender los intereses obreros, pero poniendo en cuestión la explotación, recurriendo a la acción directa y con métodos democráticos, es decir, un modelo completamente opuesto a la burocracia sindical. En toda la etapa 69-72, es la etapa en donde esta fuerza social revolucionaria va a ir creciendo, se va a ir desarrollando. Y va a tener un parate en los años 72-73. ¿Por qué? Porque la burguesía acusa recibo. Es decir, ve que a partir del 69, a esta crisis de hegemonía, se le suma la acción independiente de la clase obrera. Entonces empieza a pensar en cómo darle una respuesta a esto. Quien lee mejor la coyuntura y que desarrolla la estrategia adecuada para tratar de contenerlo, quien ve que hay que hacer algo y da una respuesta es Lanuse, es decir, el último
de los dictadores de la Revolución Argentina, que va a implementar el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional es una estrategia de apertura democrática, y es un intento justamente de contener en los canales institucionales a esas fracciones de la clase obrera que están rompiendo con ese camino. Entonces, después de 7 años de dictadura, volvemos a las urnas. Es decir, ahora sí van a poder elegir, ahora sí van a poder ver sus intereses reflejados en el Estado. Es un intento de recargar socialmente al Estado por la vía de traer las urnas y reconstruir la ficción de que eso que expresó muy bien Alfonsín, de que con la democracia se come, se educa y se cura. Eso es lo que lee bien Lanusse, y con eso busca contener a estas fracciones de la clase obrera en ruptura. Y Lanusse lo explica muy bien, en el libro ponemos una cita de un discurso de él donde explica esta estrategia. Dice, bueno, hay un núcleo duro de guerrilla y de izquierda, pero bueno, para los militares la izquierda se reduce a la guerrilla. Hay un núcleo duro de la izquierda que nosotros no lo vamos a lograr encauzar en ningún momento. A ese núcleo duro hay que darle palo, no hay otra. Pero hay un núcleo que gira alrededor, es la teoría de los círculos concéntricos, hay un círculo que gira alrededor de este núcleo duro, que es gente que apoya a la izquierda, se ve reflejada ahí, pero a la cual todavía se le puede ganar, se la puede conquistar de vuelta en el redil burgués. Y a ellos es donde se le ofrece la democracia. Y no es cualquier democracia, es una democracia que va a rehabilitar al peronismo después de 18 años de proscripción. Entonces, ese proceso electoral va a concitar el interés de sectores importantes de las masas, y momentáneamente le va a poner lo que nosotros llamamos un impasse al proceso revolucionario. Es decir, la fuerza social revolucionaria va a dejar de crecer, se va a producir un proceso de desorientación en su interior, porque hay sectores importantes, como la izquierda peronista, que va a apoyar al gobierno que va a salir electo de ese proceso electoral, primero con Cámpora, después con Perón, Lastiri Perón y Isabel Perón. Va a generar esa ruptura de la unidad en el interior de la fuerza social revolucionaria y va a reencauzar a sectores importantes de las masas en el juego democrático. La represión va a seguir vigente. El caso más claro es la masacre de Trelew, es decir, en el penal del Rawson, para el 72, en agosto del 72, estaba recluido el grueso de las direcciones de la izquierda. Se organiza una fuga, la fuga es parcialmente exitosa, pero un grupo de militantes es recapturado y después es ejecutado, fusilado en la base Almirante Saar en Trelew. La respuesta tan violenta de la dictadura, es decir, una ejecución por fuera de todo enfrentamiento, es una ejecución de presos políticos, tiene que ver con que Lanusse se jugaba a este proceso de reapertura democrática y no podía tolerar ninguna de estas acciones de la izquierda que lo dejaran ridículo. Pero es importante entender que acá la democracia viene parida por la represión y va a continuar siendo reconstruida con la represión con Perón. Perón es el otro gran puntal de el gobierno de Perón, pero el tercer peronismo en general, es el otro puntal de este proceso de impasse, porque obviamente, esto que decíamos, hay organizaciones como Montoneros, que era una de las que tenía más apoyo social, si se quiere, va a pactar una tregua. Decimos pactar en un sentido figurado porque en realidad ellos consideran que es su propio gobierno. Y ahí se va a volver más sólido este impasse. Y la estrategia de Perón es justamente esa, tratar de contener y cerrar el proceso revolucionario. Eso va a implicar tanto acciones consensuales como acciones represivas. Una de las acciones consensuales más conocidas, bueno, uno puede decir, ya todo el discurso peronista, Perón viene con la idea de vamos a hacer la reconstrucción nacional para después empezar la liberación nacional y llegar al socialismo nacional. Aunque después, en pocos días va a dejar de hablar de socialismo nacional, pero sí esta idea de vamos a refundar la Argentina, vamos a reconstruirla. En el marco de esa política implementa el pacto social, que nosotros hemos sacado también un libro de la UNI que lo reconstruye porque Alberto y Cristina hicieron campaña electoral con eso. Y cuando uno ve el pacto social, lo que tiene es
como elemento ideológico es la recuperación de una supuesta distribución equitativa de la renta en el peronismo clásico, que se va a intentar recuperar por la vía de dar un aumento salarial y controlar precios. Y con un componente ideológico muy fuerte de una alianza para la reconstrucción nacional entre la burguesía nacional y la clase obrera en contra del imperialismo. Y es una clara apelación a la colaboración de clases. El resultado, obviamente, en la Argentina de control de precios es una inflación que va a estar contenida por unos años y que va a estallar en el 75. Y para la clase obrera no va a significar ninguna mejora real. Además, Perón va a venir también con la ley de asociaciones profesionales, que va a fortalecer el poder de coerción de la burocracia sindical, que se está viendo amenazada en los cuerpos de delegados y comisiones internas por la izquierda, por lo que decíamos antes, por el clasismo. Entonces, la ley de asociaciones profesionales busca darle más fuerza a la burocracia para intervenir esas instancias y tratar de contener, porque lo que se viene produciendo en el movimiento obrero es lo que se llama una fractura horizontal. En la cúpula siguen estando los burócratas, pero por debajo esa burocracia pierde control real de lo que pasa en la fábrica. Y eso es muy peligroso para la burguesía. Y a su vez Perón va a desarrollar un proceso represivo muy fuerte. No hace falta explicar demasiado. Masacre de Seiza, así llega Perón a la Argentina. AAA, sí, los invito a ver el libro. En el libro está reconstruido, decreto por decreto, cómo Perón entroniza dentro de la estructura de la Policía Federal a todas las cabezas de la AAA. Esa idea de que la AAA empieza a actuar en el 74, que es un invento de López Rega, es falsa. Quien está detrás de la AAA es Perón, esa es la verdad. Y Perón, con esta estrategia combinada, consensual, represiva, va a intentar reencauzar el proceso. Lo cierto es que, voy sintetizando para poder abrir pie a las preguntas, lo cierto es que esta estrategia de Perón fracasa. Fracasa porque el proceso no se cierra. Es parcialmente exitosa porque impone este impasse que comienza con Lanusse y sigue con Perón. Es un impasse, pero va a haber un nuevo repunte de la fuerza social revolucionaria hacia el 75. ¿Qué pasa en el 75? En el 75 colapsa por completo el pacto social. Los precios ya hace rato que se vienen disparando, los salarios están congelados porque el pacto social implica un cierre de las negociaciones paritarias y alguna serie de aumentos por decreto, pero que van quedando por detrás del aumento de precios. Y ya para comienzos del 75 el pacto social deja de tener vigencia y se reactualiza la negociación paritaria, con porcentajes muy grandes de aumento, con la exigencia de porcentajes de aumento grandes, porque los precios se fueron disparando. El gobierno de Isabel intenta cerrar una paritaria por decreto del orden del 50%. Imagínense si el gobierno está ofreciendo 50%, lo que fue la inflación, lo que han perdido los salarios. Y ahí se desarrolla la política de Celestino Rodrigo, que es un shock hiperinflacionario que va a sincerar tarifas con aumentos del 200% en diferentes rubros. Y esto es, ahí se ve la naturaleza del pacto social. El pacto social era esto, hiperinflación contenida, represión vía AAA. Y en ese momento de gran avance sobre las condiciones de vida de la clase obrera, se va a dar un proceso de organización muy interesante, muy importante, que son las coordinadoras interfabriles de junio y julio del 75, que van a tener lugar en el Gran Buenos Aires, es decir, en el corazón del capitalismo industrial argentino, de lo más avanzado del proletariado argentino. Es el ASO de Buenos Aires, si se quiere, y que va a ser una huelga de masas, y que va a ser la primera huelga de masas contra un gobierno peronista, y a su vez motorizada por los cuerpos de delegados y comisiones internas ligadas a la izquierda revolucionaria y a la izquierda reformista, que van a poner en cuestión a la burocracia y van a obligar finalmente a la burocracia a convocar a esa movilización, que la burocracia convoca a regañadientes y porque no le queda otra. Pero lo importante ahí es que es la primera huelga de la clase obrera argentina en el corazón del capitalismo argentino contra un gobierno peronista. Y obviamente este proceso de
que muestra que esa izquierda que siguió combatiendo el peronismo, que siguió combatiendo en democracia, va a verse prestigiada en ese momento en el que eso que en tiempos muy difíciles como el 73 y el 74 y el 75 dijeron acá hay que seguir combatiendo, esa gente que en los momentos más difíciles siguió con esa línea, en el 75 cosecha los frutos de su esfuerzo. Pero obviamente la burguesía va a dar una respuesta también a eso. La burguesía ya venía en un proceso en el cual se iba solidificando, se iba coagulando la fuerza social contrarrevolucionaria, que nucleó ya para el 76 a todas las fracciones de la burguesía, es decir, a lo que se supone que es la burguesía agraria chica, la Federación Agraria, la más concentrada, la sociedad rural, y lo mismo en el plano industrial, la CGE, que se supone que son los empresarios chicos nacionales, y la UIA, que se supone que es la concentración monopólica. Todas esas organizaciones confluyen en una gran megacorporación que se llama APG y que va a promover el golpe de Estado para darle la solución definitiva al proceso, que tiene que ver con la apelación al mejor personal político para desarrollar la tarea que necesita el capitalismo para subsistir. ¿Qué necesita el capitalismo para subsistir en ese contexto? El exterminio físico, es decir, el asesinato sistemático de toda la vanguardia política que está poniendo en cuestión al capitalismo. Es decir, el golpe de Estado no es contra la guerrilla, eso es falso. La guerrilla ya está muy mermada en su capacidad de acción en el 75-76. En realidad el golpe viene a golpear sobre lo que Balbín popularizó en ese momento, que es lo que más le preocupaba a la clase dominante, a la burguesía, que es la guerrilla fabril, es decir, la introducción de la izquierda, de las ideas de la izquierda, en el seno de la clase obrera. Ese es el verdadero problema. Para esa tarea va a aparecer el mejor personal político, que es el personal político militar, que va a desarrollar en gran escala lo que ya había comenzado a desarrollar en una escala molecular, es decir, más pequeña, más sectorial, más individual, la AAA. Lo que va a implementar el régimen militar es ese ensayo de la AAA, nacionalizarlo y hacerlo en una escala mucho mayor, implementando esta nueva modalidad que es la desaparición de personas. Pero lo importante que hay que retener de acá, me parece, es que esta es la respuesta de la burguesía para salvar el capitalismo argentino. Es decir, el recurso a la violencia en grandes dosis administrada contra la fuerza social revolucionaria que está poniendo en cuestión a la Argentina capitalista. Eso, como decían los militares, salimos a defender la Argentina. Eso es verdad. Salieron a defender a la burguesía. Esa es la naturaleza del golpe militar del 76 que le va a poner fin al proceso revolucionario de los 70. Bueno, por mi parte, ahí creo que está explicado, presentado el grueso de lo que plantea el libro. En todo caso, podemos ver preguntas o si no, puedo ampliar alguna cosa que me ha quedado bastante en el tintero. Bueno, Guido, gracias por la presentación. No. Un poquito de agua, sí, bien ahí, hay que hidratarse bien. Así que bueno, hemos tenido bastante participación, sobre todo, bueno, de acá el compañero Alfredo Palacios. Voy a mostrar en pantalla algunos de sus comentarios. Sostiene, Perón es responsable de la dictadura subsiguiente luego del 55 hasta la misma del 76. Tal cual, Juan Domingo volvió para ordenar y pactó con la burguesía y los militares. No sé si tenés algo que decir. Hasta 678 tuvieron que reconocer con silencio hasta el video la desaparición de una periodista cuando esta misma le increpó en una pregunta al general en mayúsculas. Sí, Ana Guisetti. Sí, efectivamente, ahí nosotros en algún momento, en el libro no está, pero en algún lugar lo hemos escrito, en el Aromo, si no recuerdo mal. En realidad es el retorno de Perón siempre, para circunscribirlo a los 70, ¿no? El retorno de Perón siempre apareció como una conquista popular, pero en realidad el reclamo del retorno de Perón es un reclamo de prácticamente todas las corporaciones burguesas en el 72-73, que encausan con el plan de Lanuse, que saben que este es el personal político que necesitamos para contener esto. Obviamente después la realidad es mucho más fuerte y
con Perón no alcanza. Pero efectivamente Perón es la Luchi última. Huelva, el Luchi Huelva, al final, Que bueno, vuelve, tiene un... el Huelva no fue gracias a la lucha obrera, sino hacia la burguesía que lo necesitó para contener ese proceso de ascenso revolucionario. Sin desmerecer, obviamente, nosotros siempre lo decimos a todos los compañeros de la izquierda peronista que obviamente, bueno, dejaron la vida por bueno, lo que estimaban que eran sus ideales y la solución a los problemas de la clase trabajadora argentina. Acá también Alfredo Palacios acota. A ver, perdón. Todavía algunos peronistas que están vivos, que dirigían en los 70, asumen que ellos fueron a buscar la cúpula de milicos para frenar a la izquierda con el Operativo Independencia. Bueno, sí, ahí el Operativo Independencia es muy puntual, focalizado sobre todo a la provincia de Tucumán, ¿no? Exacto, a la guerrilla del ERP. Supongo que, bueno, que se refiere a eso. Guido, y te pregunto, ¿qué elementos tienen en común estas tres teorías que buscan explicar, digamos, los 70, ¿no? La teoría militar, de la guerra, su versión, la infiltración, la penetración marxista, la teoría de los dos demonios alfonsinista, de los 80, y bueno, luego la teoría, digamos, de terrorismo de Estado, que bueno, nace con anterioridad al kirchnerismo, pero bueno, es totalmente, digamos, tomada e intensificada y propagada por el kirchnerismo, ¿no? Sí, yo creo que lo que tienen en común estas tres teorías, con sus matices, y como te decía, cuando uno las mira, tiende a creer que la que se ubica más a la derecha es la de los militares, pero cuando uno ve la explicación de los militares, es la que más se acerca al sentido real del proceso, porque muestra el contenido, que hay un contenido político ahí, que no es la historia de una locura como la teoría de los dos demonios, ni que simplemente había una juventud con buenos ideales que los militares vinieron a aniquilar. Las tres comparten eso, es decir, negar el proceso de masas que se da a partir del 69. El gran actor negado de los 70 son las masas, es la clase obrera argentina, que aparece eclipsada por la cuestión armada, es decir, por un fenómeno que tiene su densidad en los 70, pero que es solo una parte del proceso. Y que en realidad el gran protagonista son las masas. Estas tres teorías lo que terminan por borrar es eso. Y es esa actividad de masas ligada a ideas revolucionarias. Que con esto siempre hay que ser cuidadoso en el sentido de, a ver, no es que toda la clase obrera o todos los que salieron en el Cordobazo salieron por la revolución socialista. Pero sí que hay un sector minoritario, pero que se empieza a desarrollar en esos años, que va en ese sentido. Y por eso esto que decía, las organizaciones de izquierda no crecen por casualidad. No es casualidad que en los 90, por ejemplo, las organizaciones de izquierda se contaran con los dedos de una mano y en los 70 se contaran con fuerza de masas. Eso tiene que ver con que representan o encarnan intereses sociales reales. En ese caso encarnaban intereses de masas y experimentaban ese crecimiento porque había sectores de la clase obrera que se ligaban a esas organizaciones. Tal cual, vos expresás en el libro que la teoría de los dos demonios y la teoría militar, digamos, de la guerra, bueno, ambas son, la teoría militar es política, pero bueno, ambas son antisociales o individuales, es como que ven digamos, a la violencia como un fenómeno aislado del todo social, ¿no? Como algo de unos locos que se enfrentan entre sí, la sociedad es la víctima pasiva en el medio de los balazos que van y vienen entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Sí, en el caso de los militares, ahí aparece mucho lo que yo señalaba ahí, que es esta idea de que la cosa es importada, es decir, que remite mucho al discurso de principio del siglo XX en la Argentina, es decir, las ideas que vienen de los inmigrantes, pero que no tienen nada que ver con la realidad argentina. En ese sentido también la militar es antisocial, porque no ve algo que pasa en la Argentina, sino algo que se importa de afuera, que es una exageración, la idea de que todas las organizaciones armadas responden a Cuba o a la Unión Soviética. Es decir, a la Unión Soviética respondía el PC, que no es protagonista de estos fenómenos, y con Cuba muchas organizaciones tenían relación, pero ligada al entrenamiento militar, recursos, pero no funcionaba Cuba como una internacional que dominara el escenario de la Argentina. Podríamos decir después que la teoría
del terrorismo de Estado, la teoría esa reformista, digamos, tiene un rasgo antisocial en cuanto a ver, solo ve una parte, que es la más chica, que es la parte política y político-militar, y no toma la parte sindicalista, que digamos era también como la patada central, ¿no?, de este proceso. O sea, solo ve lo que se puede incomodar demasiado, digamos, ¿no? O sea, porque es una teoría nacional reformista, una teoría burguesa que, bueno. Sí, además la cuestión del terrorismo de Estado reduce los 70, a esto que decía, al 76 y después. O sea, el proceso previo aparece muy desdibujado. Y ese énfasis en los aparatos de represión y terror de la dictadura también es un mensaje a la actualidad, es decir, en el sentido de que si nosotros nos concentramos mucho solo en reconstruir el proceso represivo, en realidad lo que generamos es reactualizamos ese miedo, es decir, bueno, mirá, en los 70 hubo gente que luchó por esto y mirá cómo terminó la cosa. Hay que tener cuidado con esa concentración en los fenómenos represivos, porque bueno, efectivamente esa es la respuesta de la clase dominante, pero mucho énfasis en eso no puede puede tener un resultado contrario en el sentido de, bueno, mejor no hagamos nada, porque mirá cómo terminó todo. Tal cual. Bueno, mira, acá tenemos intervención de varios de nuestros oyentes, que bueno, desde ya a todos les agradecemos estar acá, la participación. Dejen todas sus dudas y comentarios aquí en Facebook, que bueno, vamos a tratar de llegar a todos. Bueno, acá Alfredo Palacios, me gustaría una charla sobre la tablada y el fin del servicio militar. Creo que ambos están vinculados. Bueno, una sugerencia de él. Hasta ahora no tenemos ningún libro de la UNI publicado sobre los 80s. Va a salir en un momento la democracia burguesa de Eduardo Santelli. Así que bueno, a lo mejor algo se toca ahí, desconozco. Así que bueno, acá Carlos Alberto Sueldo Allende, Buenacota, dice que vivió ese proceso, que coincide con el relato del orador, agregaría que la sociedad en general no se involucraba. Bueno, ahí aparece un poco el elemento de la teoría de los dos demonios. La mayoría de la gente no sabía nada de lo que pasaba y bueno, fue como una víctima pasiva, ¿no? En cuanto a eso. Exacto. Que bueno, también supongo que obviamente tiene toda una dimensión humana el tema este, ¿no? De individualmente qué actitud habrá tomado la gente que estuvo con mayor o menor cercanía a esa fuerza social revolucionaria, ¿no? Acá pregunta también Carlos, ¿la situación internacional qué características tenía? Que es algo, digamos, que en el libro no, pero bueno, a lo mejor podría, no sé si te parece que podría un poquito ayudar a... Sí, puedo señalar algo. En realidad, lo que se ve en la década del 70 en realidad es una oleada revolucionaria en el plano internacional, que no quiere decir que se desarrolle en todos los países, pero sí que va a tener esta movilización de masas se va a producir en diferentes países, Vietnam, incluso un poco el cierre de todo el proceso mundial es Nicaragua, es decir, con revoluciones con sus límites, pero exitosas, y que en realidad es un proceso que abre un poco la revolución cubana y que se extiende hasta la revolución nicaragüense, donde hay movilizaciones de masa, actividad de la clase obrera y desarrollo de organizaciones de izquierda, muchas influidas por la estrategia de lucha armada a partir del caso cubano, que se van a desarrollar con diferentes intensidades. El caso argentino es un caso bastante intenso, aunque derrotado, pero es una oleada, digamos, internacional y que después se va a cortar a partir de fines de los 70, principios de los 80, y eso va a dar pie a una oleada de signo contrario, es una oleada contrarrevolucionaria, incluso en el plano ideológico, el posmodernismo, el fin de las ideologías, el fin de la historia, es decir, a esta que es una oleada revolucionaria muy profunda, que incluso uno la puede remitir hasta la Revolución Rusa, va a dar pie a, después incluso con el fin de esa experiencia de la Revolución Rusa, de la caída de la Unión Soviética, a una etapa completamente opuesta de contrarrevolución en todos los planos. Exacto, exacto. Bueno, y digamos, en contraste con la figura del desaparecido, es algo que vos mencionás en el libro, ¿cómo te parece que se debería visualizar la figura de los compañeros caídos? Porque bueno, el desaparecido no es inocente, ¿no? Decir la palabra desaparecido, por más que sea está bien intencionado el que lo dice,
hay ahí, ¿no? Como una creación de una identidad falsa. Sí, es que ya la palabra desaparecido nos remite a algo que la palabra misma remite al efecto de la clase dominante. ¿Sí? ¿Por qué desaparecido? Bueno, porque alguien te desapareció. La palabra remite a este carácter de víctima. Soy víctima de la desaparición forzada. Y es esto que yo decía, la construcción de la figura del desaparecido por la CONADEP no es ingenua, digamos, no es que no tiene una intención, tiene esta intención de reforzar lo que en ese momento era la teoría de los dos demonios por la vía de decir, bueno, esta es un poco lo que trata de mostrar Nunca Más con el perfil de las víctimas, con esos perfiles socioeconómicos, es decir, bueno, fue toda la sociedad, pudo haber sido cualquiera. Esta idea también es muy común de, bueno, acá cayó cualquiera. Y en realidad lo que uno ve es que la represión en realidad es bastante selectiva y no es tan sencillo como agarraban a cualquier perejil. El problema de esto es que hay poca reconstrucción empírica de esto. En realidad la base de datos más completa de desaparecidos, pero también porque el desaparecido es el que fue detenido, el que fue ocultado sus restos, digamos, pero también hay ejecuciones sumarias en las cuales el cadáver aparece, y eso en principio en la CONADEP no está contemplado, pero hay otros listados de víctimas que sí. Pero bueno, hay pocos listados, el más exhaustivo es el de Inés Izaguirre, que hace el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y cuando uno ve ahí se encuentra con que ahí no está del todo recompuesta la identidad política, hay un intento de hacerlo, pero bueno, es una investigación que implica mucho esfuerzo, pero lo que uno ve ahí es que la represión, a pesar de tener una escala mucho mayor que la que tuvo con la AAA, es bastante selectiva. Obviamente, como en cualquier caso, puede haber errores, digamos, por decirlo de alguna manera, pero en realidad la represión está muy dirigida a los sectores de la vanguardia política de la izquierda y de los sectores del activismo de la clase obrera en las fábricas. No es un proceso represivo que vaya hacia el conjunto de la sociedad en el sentido de voy a matar a todo el mundo. Obviamente, sí hay una política general en el sentido de que el exterminio físico de los militantes, de los activistas, genera un terror general y retrae, es decir, algo de esto de la sociedad no quería participar. A partir del 76 hay un retraimiento que no es completo, pero de muchos simpatizantes, mucha gente que podría en diferentes intensidades solidarizarse con la izquierda, con el activismo, en ese contexto es ganada por la política del terror. Pero eso no quiere decir que la represión no fuera bien dirigida, y vuelvo entonces con eso a la pregunta, que la represión fue dirigida a los militantes, a la militancia, que no quiere decir solo militancia política, sino también militancia sindical. Obviamente también en un contexto en donde se despliega un aparato represivo tan poderoso, hay incluso militares asesinados por la dictadura. Hay una interna muy importante para la organización, por ejemplo, del Mundial del 78, donde asesinan al militar Lacoste, que lo mata la propia dictadura. Después hay el caso de Elena Olmberg, que es una funcionaria de la dictadura en el exterior, que la mata Macera como producto de unas internas entre el ejército y la marina. Bueno, eso... Ecuador, Venezuela, me parece. Exactamente, sí, en Venezuela también. Y esos casos, es decir, en realidad lo que muestran, o sea, no es todo es militancia, pero el grueso del proceso es eso. Y obviamente cuando, en este caso con las bandas militares, incluso hay negocios personales, hay desapariciones que son a los efectos de quedarse con guita, quedarse con propiedades, eso hay, pero el grueso del proceso está bien dirigido a golpear sobre la militancia. Exacto. Entonces... Bueno, perdón, te quería interrumpir. Una visión, digamos, es los construye como jóvenes, idealistas, ingenuos, unos pobres perejiles, y la otra como unos sanguinarios, locos, que nada más querían estar a los tiros. Exacto, sí. Esto que decimos de los perejiles también es otra teoría que está ahí, que es la idea que también una idea muy reaccionaria, pero que aparece mucho en el espectro progre, si se quiere, que es la idea de los perejiles. Es decir, bueno, acá las conducciones se salvaron y toda la masa de perejiles se quedó acá. Y cuando uno mira, en realidad, uno tendría que decir que en realidad los grandes
cuando lo ven en perspectiva de largo plazo, los grandes perejiles de la década del 70 son los militares, porque son los tipos que hacen la tarea sucia, que se manchan las manos, y después en el 83 la burguesía los descarta, se lava las manos, empieza la idea de que volvemos a la democracia, ahora con esto vamos a solucionar todos los problemas, pero en realidad esa democracia es hija de la dictadura que eliminó la amenaza. Cuando vos eliminás la amenaza real, bueno, volvamos a la democracia, que todos opinemos lo que queramos, total nadie opina nada diferente. Cuando alguien opina algo diferente, es decir, cuando las ideas revolucionarias se hacen carne en las masas, ahí ya no opinemos, ahí vamos palo y a la bolsa, digamos. Es un régimen político que más va para la búsqueda de consenso que para la coerción, pero bueno, siempre estamos bajo el Estado burgués, que es lo que le explicaba aquí al principio, Estado, régimen, gobierno. Bueno, yo cerrando, y ahora lo voy a leer a Maxi Lescano, digamos, yo lo que quería resaltar, digamos, que en contra de la figura de desaparecido, digamos, me gustaría recordarlos como luchadores que fueron, luchadores por un proyecto de transformación, con, digamos, distintos grados de concientización y de organización, ¿no? Porque, bueno, dentro de ese número tenemos, bueno, gente que estaba dentro de la izquierda revolucionaria, gente que estaba dentro de la izquierda peronista, bueno, o sea que, bueno, no todos, digamos, estaban luchando por el socialismo, pero, bueno, sí estaban todos luchando por, al menos lo que creían de forma personal, como un cambio sustantivo de la realidad argentina, así que, bueno, desaparecido nada, fueron luchadores con conciencia, con organización, con voluntad, con coraje, que fueron masacrados por la dictadura burguesa, del Estado burgués argentino. Acá, justo un poco al hilo, pregunta Maxi Lescano, dice, la idea de genocidio también está muy instalada. ¿Podrías hacer algún comentario al respecto? Excelente comentario, me parece. Sí, ahí bueno, tiene que ver un poco con esto que decía. La idea de genocidio remite a el aniquilamiento de un pueblo y va solidario con esta idea de, bueno, vinieron a matar o podría haber sido cualquiera, digamos, podría haber caído cualquiera. Y en realidad es esto, digamos, no hay un genocidio en el sentido que hay un exterminio de un pueblo en razón de pertenecer a una etnia. Exacto. Lo que hay acá es un ataque a una fuerza social revolucionaria y en ese sentido, digo, es muy preciso. Sería interesante en algún momento examinar bien en detalle esto que te decía de las listas de víctimas, porque si uno termina por reconstruir eso, se va a encontrar con esto que decía, la eficacia represiva, es decir, la represión está muy dirigida y es muy efectiva en la represión de la militancia. Yo, de esas bases de desaparecidos, yo doy clases, como vos mencionabas, en la UBA en métodos cuantitativos y trabajamos muchas veces en clase con esas listas, con la poca información que hay, y ahí uno lo que ve es esto, que la dirección de la represión, e incluso un dato interesante que es la eficacia represiva, porque el grueso de las desapariciones y las ejecuciones se concentra en el 76 y 77. El corazón del proceso represivo son esos 2 años. No quiere decir que después no haya, pero el grueso de la tarea está cumplida de la tarea represiva está cumplida en esos años. En algunas provincias empieza un poco antes, Córdoba en el 75, creo que Mar del Plata también, pero a nivel nacional entre el 76 y el 77, es decir, la tarea represiva está casi cocinada, digamos. Que eso también nos habla de la eficacia represiva. Pero bueno, volviendo a la idea de genocidio, tiene que ver mucho con esta idea y también con la del terrorismo de Estado, de, bueno, esto fue una casta militar que actuó contra la sociedad. Y en esa sociedad mezclamos todo. Tiene que ver mucho con eso. Tal cual, sí. Totalmente. Bueno, aquí tenemos una acotación de José Coto Almeida, que bueno, que también está muy buena para profundizar. La idea de memoria también está instalada, sobre todo con el kirchnerismo. Claro, memoria, recordar, bueno, ¿y recordar para qué? Exacto. Sí, eso es. La memoria del conocimiento, ¿no? Exacto, sí, un poco con eso cerrábamos el libro, que es la idea de, bueno, que en general con los 70 hay que hacer memoria para que esto no vuelva a pasar. En realidad, si uno entiende el proceso como lo tratamos de explicar acá, en realidad yo quiero que esto vuelva a pasar. Es decir, quiero que haya un proceso revolucionario en la Argentina. No quiero que pase como pasó, no quiero que sea derrotado, quiero que triunfe. Pero la cuestión acá no es hacer memoria, es actualizar la lucha revolucionaria, hacer un balance de lo que pasó y de ese balance sacar las lecciones para que
el próximo proceso revolucionario, la victoria sea nuestra y los muertos no lo pongamos nosotros. Es así, sí, bueno, es una acotación de que la hago a título personal, pero bueno, digamos, como vos decís en el libro, no fue una matanza general, fue de una precisión bastante quirúrgica, bastante admirable en ese sentido. Entonces hayan sido 9.000, el número que haya sido, digamos, pero yo creo que, digamos, la consecuencia, la importancia no está en el número de víctimas directas de la dictadura, sino en todas las víctimas indirectas que diariamente genera el capitalismo argentino. La cantidad de personas en situación de pobreza, niños que, bueno, ya sabemos, gente que no tiene acceso a bienes y servicios básicos, que son seguramente por año, los podemos contar por mayor que el número de todas las víctimas directas de la dictadura bueno, en esos años, ¿no? Así que bueno, un poquito viene ahí a veces cuando me parece que el debate entre si son tanto X número o no, digamos, la trascendencia de esto impacta en toda la vida argentina posterior a la dictadura militar. Bien, bueno, continuando un poquito con todas estas ideas que hablábamos, vos sostenés en el libro que estaban dadas las condiciones objetivas para la revolución en Argentina. Que, digamos, había un déficit en las condiciones subjetivas. Cuando hablas aquí de condiciones objetivas, vos te referís a que en Argentina ya había en esa época, más ahora, un capitalismo maduro y que estaba esta crisis orgánica. Había una crisis de acumulación capitalista, es decir, una crisis económica prolongada, donde los empresarios no estaban obteniendo ganancias y tenían que descargar un ajuste, dígase, estructural sobre la clase trabajadora, más la crisis hegemónica que tenía la burguesía de tener, que digamos, estaba impugnada, discutida su dominación política y que, bueno, devenía en esta crisis orgánica. Digamos, estas serían las condiciones objetivas que habilitaban que se diera un proceso revolucionario. Exacto, sí, ahí lo que a ver, si vos no tenés una crisis económica profunda de este tipo, es decir, una crisis de acumulación, es difícil que se produzca un proceso revolucionario porque si la burguesía tiene recursos es más fácil contener cualquier proceso de organización o de contestación social sin llegar a ser revolucionario siquiera, pero cuando si la burguesía tiene recursos, puede, digamos, para decirlo vulgarmente, puede tirar plata y más o menos la cosa contenerla. Cuando el capitalismo mismo está en crisis, ya esos recursos no están y se abre esta brecha de un momento en que el capitalismo no está funcionando y hay pie a la organización independiente. El problema que nosotros tenemos en los 70 es que hay una fuerza social que no logra convertirse en partido, es decir, que no porque no haya partidos, sino que se organice la clase obrera como partido, así como voluntad colectiva. Eso tiene que ver, por un lado, con que hay una gran dispersión en la vanguardia política argentina, ¿sí? Y la Argentina en ese sentido es un caso muy sintomático porque en la Argentina vos tenés prácticamente todas las tendencias políticas habidas y por haber del marxismo tienen lugar en la Argentina. Vos en la Argentina de los 70 tenés maoístas, tenés comunistas, tenés guevaristas, tenés trotskistas, tenés de lo que quieras, tenés incluso una corriente menos conocida que es la del socialismo revolucionario, que es la que plantea que la Argentina ya está madura para el socialismo. Sí, tenés el AUPO, exacto, tenés de todo tipo, para todo gusto. El problema es que eso está muy disperso. Después vos tenés como problema central programático que el grueso de esta izquierda no tiene una idea clara de lo que es la Argentina. El grueso de esta izquierda está convencida que la Argentina es un capitalismo que no está completo. Los tenés los más abiertos en ese sentido, tipo el Partido Comunista que te dice la Argentina no es un capitalismo plenamente desarrollado, falta una etapa que tenemos que construir con la burguesía nacional, y tenés opciones más donde eso aparece un poco más velado, el trotskismo. La idea de, bueno, no está plenamente desarrollada, pero la va a desarrollar la clase obrera. Pero en el fondo, salvo esta tradición del socialismo revolucionario, que es muy minoritaria, el grueso cree que todavía la Argentina no está preparada para el socialismo. Y eso es un déficit. Después ese déficit se va a ver muy fuerte de la mano del problema del peronismo. O sea, hay un grueso de estas organizaciones que está, de hecho, dentro del peronismo, toda la izquierda peronista. Y hay todo un sector que no está dentro del peronismo, pero casi.
incluso en ese punto también aparece el problema del trotskismo en cuanto a esto. Que si vos lees las prensas del trotskismo en esta época, te vas a encontrar con que no tienen la línea más tipo PC de vamos a apoyar lo bueno y rechazar lo malo de Perón, pero sí tenés la idea de que este peronismo está mal, Perón se está alejando del Perón del 45, digamos. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Exacto, sí, tal cual. Aparece eso, y después el gran problema estratégico que es el de la lucha armada. Es decir, la lucha armada en este momento, en los 70, tiene un impacto muy fuerte en la vanguardia, y eso genera un problema porque pone, por decirlo de alguna manera, pone el carro delante del caballo. Es decir, nos estamos preparando para el momento militar que va a venir después de la toma del poder, en un país como la Argentina, que es más proclive a las tendencias insurreccionales, y no estamos desarrollando la tarea del momento, que es ampliar esta brecha que se está produciendo en la conciencia de la clase obrera, que está rompiendo con el reformismo. Ese es el momento ideal para profundizar esa brecha y para que este giro de fracciones, como yo decía, fracciones minoritarias, se haga general. Entonces ahí hay una tarea fundamentalmente ideológica y de ganar hegemonía en la clase obrera. Es decir, el momento de ganar a la clase obrera para impulsar esta tendencia insurreccional. Y el grueso de los destacamentos están pensando en la cuestión armada, que eso distrae mucho esfuerzo, vuelve más fácil la represión, porque obviamente un delegado sindical no puede ser un guerrillero en el monte, no puede desarrollar las dos tareas al mismo tiempo, y eso genera un problema. Y de conjunto, estos problemas programáticos, estratégicos, el problema del peronismo, hace que la clase obrera, la izquierda y la clase obrera, la fuerza social revolucionaria, tenga estas debilidades subjetivas que impidan este pasaje de la fuerza social a partido. Y creo que por acá pasa la clave de la derrota. Entonces uno puede decir, en base a esta clave de la derrota, pensar las lecciones para el presente. Bueno, nos tenemos que sacar de encima el muerto del peronismo, y tenemos que el problema de la lucha armada ya no está tan presente, pero hoy en día tenemos otro problema de estrategia revolucionaria, que es el parlamentarismo, y la cuestión del programa. Si queremos transformar la Argentina, tenemos que pensar el problema de la transformación revolucionaria de la Argentina. Acá no nos sirve, no tenemos receta que buscar, no tenemos que bucear en los textos de Trotsky, no tenemos que bucear en los textos de Mao, no tenemos que bucear en los textos de Guevara. Son todas tradiciones que nos pueden dar herramientas, pero el problema lo tenemos nosotros enfrente, y tenemos que transformar este país y tenemos que entenderlo para transformarlo. Exacto, bueno, ahí fuiste directo al núcleo, al cierre. Le agregaría algo, que ya igual no me gustaría cerrarlo con lo que vos dijiste, pero bueno, ¿por qué esta tendencia a importar envases hechos de afuera, de todas las corrientes políticas que se reivindican a la izquierda en Argentina? Y bueno, ¿y qué relación además habría entre el programa, ¿no?, y estrategia? Porque bueno, todos, salvo un sector minoritario de la izquierda en los 70, tenían un programa errado. ¿Fue esto lo que les llevó a tener una estrategia errada también? ¿No? Si querés un poquito darle con eso y ya ahí cerramos. Dale, sí, ahí. No hay una relación inmediata entre programa y estrategia, en el sentido que un programa revolucionario en determinadas condiciones se puede desarrollar por la vía de la lucha armada, y en otros países por la vía insurreccional, digamos. No hay una correlación inmediata. Obviamente hay ciertos elementos programáticos, como si nosotros consideramos que la Argentina no está plenamente desarrollada y que acá tiene que mediar un proceso de desarrollo burgués. Bueno, hay una estrategia que es: hago una alianza con la burguesía nacional. Entonces, hay una relación entre programa y estrategia, pero no una correlación completa de a este programa le corresponde esta estrategia. Y ahí me parece que con esto de las tradiciones, y volviendo a la primera parte de la pregunta, la izquierda argentina es muy tradicionalista, en el sentido de trata de encontrar recetas de afuera. El motivo de eso, en el fondo hay un desprecio muy importante a la tarea intelectual, digamos, de conocer realmente la realidad para transformarla. Pero a su vez, no, es algo muy específico, no sé en otros países, pero es muy específico de la Argentina y no de las tradiciones, porque Trotsky no se puso a ver qué había pasado en la Comuna de París o cómo había sido la Revolución Francesa para ver qué hacía en Rusia. Estudió lo que era Rusia y
Lenin también se escribió El desarrollo del capitalismo en Rusia para entender lo que era Rusia y hacer lo que tenía que hacer. Mao no se remitió a Lenin, fue y estudió China. Y uno puede decir, bueno, Mao desarrolló una guerra popular prolongada, Lenin una estrategia insurreccionalista, pero no son cosas contrapuestas. Cada uno desarrolló la estrategia que era acorde a su país. Y uno puede decir, para la Argentina esto es mejor o esto es peor. Puede decir cuál es lo más adecuado. Pero lo que hay que reconocerle a todas las tradiciones es que cada uno se ocupó de hacer la revolución en su país. Entonces, ahí no podemos extrapolarla, eso no le saca mérito a estos revolucionarios, porque si no parece una cuestión pedante de, no, bueno, me cago en las tradiciones, no es eso. Pero sí que esas tradiciones se desarrollaron en condiciones sociohistóricas particulares. Ahora coagularon, pero no las podemos convertir en receta para la Argentina. Claro. La teoría de los abstractos son herramientas para estudiar y transformar la realidad, si no sería una lectura religiosa de esas cuestiones. Y bueno, con esto ya me gustaría ir cerrando, digamos, también hay, digamos, condicionantes o factores, por ejemplo, geográficos, digamos, Cuba, China, geográficos y humanos. Cuba, China, Vietnam tenían, bueno, en particular Cuba, una geografía, el Estado no llegaba a todos los lugares de Sierra Madre, tenían una gran cantidad de población campesina. Bueno, Argentina es un país urbano, más del 80% de la población es urbana, digamos, el Estado tiene control efectivo de toda porción del territorio nacional. Entonces, bueno, nosotros, digamos, la forma en que creemos de que es posible impulsar el proceso revolucionario en Argentina es a través de un partido de izquierda de masas, ¿no? Y bueno, la revolución se dará de modo insurreccional, con la lucha electoral, como un campo de lucha más, etcétera, pero bueno, la tarea central que acá todos nos compete es la construcción de un gran partido de masas de los trabajadores que actúe como coagulante, como vanguardia, como fuerza de empuje y unifique todas las luchas sindicales en una gran lucha política para cambiar, para conquistar el Estado y hacer un Estado obrero. Así que bueno, acá el compañero recomienda la colección de libros de la UNI. Bueno, así que si te parece ahí cerramos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por haber estado nuevamente acá. Nos encontramos en 2 semanas nuevamente para la presentación de otro libro de la UNI. Esta vez fue la 8ª, todavía nos quedan, son 17 en total, así que tranqui que nos queda mucho más que presentar. Así que bueno, que tengan todos un buen fin de semana y nos estamos viendo dentro de 2 sábados. Chau, chau. Chau, bien, nos vemos. Saludos a todos.